Hola, en videos anteriores vimos qué son los máximos, qué son los mínimos y qué son los puntos silla, ¿de acuerdo? También vimos algunos teoremas necesarios para poder encontrar los máximos, los mínimos y los puntos sillas. Entonces, en esta ocasión vamos a aplicar todos esos teoremas, todas esas definiciones para poder encontrar los máximos y los mínimos de una función. Así que vamos a comenzar. Primero, lo primero que vamos a tener es una prueba para saber si la función es creciente o decreciente. Y lo que nos dice es esto. Si f' de x es mayor o igual a 0, ¿esto qué significa? Que la función es creciente sobre el intervalo, ¿no? Pues quiere decir, tenemos aquí la pendiente. Pues en este caso, si tenemos 0 y conforme va aumentando la pendiente, pues noten, ahí sería 1, ¿no? Y de ahí se va al infinito. Pasamos de 0 a infinito. Entonces, en este caso, la función, como va a ir aumentando, va a ser creciente. O sea, se va a ir levantando la función. Bueno, caso contrario, ¿no? Si la función, la derivada de la función es negativa en ese intervalo, quiere decir que es decreciente, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que en lugar de estar así, pues en este caso tenemos una pendiente negativa. Entonces, si cada vez se hace cada vez más negativa, quiere decir que va disminuyendo la función es decreciente. Bueno, va a haber otra prueba, ¿no? La llamada prueba de concavidad. Y nos dice, y eso es con respecto a la segunda derivada, dice que si la segunda derivada con respecto de x es siempre mayor que 0 en ese intervalo, tenemos que la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Si evalúas entonces la función y ves que es la segunda derivada mayor que 0, va a ser cóncava hacia arriba. Que se ve cóncava hacia arriba, a que la figura va a estar de esta forma, ¿no? Algo así. Ahora, caso contrario, si la segunda derivada es negativa, en este caso tenemos que la concavidad va a ser hacia abajo, ¿no? O sea, va a apuntar de esta forma. ¿Ok? Bueno, una definición más. Nos dice aquí que tenemos un punto P sobre alguna curva, ¿no? Y de x. Le vamos a llamar punto de inflexión si la concavidad cambia, ¿no? Pasa, por ejemplo, va así y de repente cambia para allá, ¿no? Aquí sería un punto silla, ¿no? O al revés, ¿no? Tenemos así y así. Entonces, justamente en estos lugares donde se intersectan, tenemos ahí los puntos silla. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Tenemos la primera prueba. Si la primera derivada es mayor a 0, es creciente. Si la primera derivada es menor a 0, es decreciente. Si la segunda derivada es mayor a 0, es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es menor a 0, es cóncava hacia abajo. ¿Ok? Y si cambia de concavidad, tenemos un punto silla. Ya podemos identificar esto, ¿no? Ahora, la segunda derivada nos da mucha información. ¿Sale? Entonces, tenemos primero que la segunda derivada es continua cerca del punto C. Ahora entonces, primer caso. Si la primera derivada en C es igual a 0 y la segunda derivada en C es mayor a 0, entonces aquí tenemos mínimo local. ¿A qué se refiere con esto? Recuerden que los máximos y mínimos, las pendientes, son 0. ¿De acuerdo? Acá o acá. Si es un máximo o si es un mínimo. ¿Ok? Bueno, ahora la segunda derivada, recuerden que nos dice que si es mayor a 0, es cóncava hacia arriba, y es menor, y si la segunda derivada es menor a 0, es cóncava hacia abajo. O sea, aquí nos dicen, entonces, que la primera derivada vale 0, y nos dicen que la segunda derivada es mayor a 0, pues fíjense lo que tenemos acá, tenemos un mínimo, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo sabemos. Caso contrario, ¿no? Igual, en el punto crítico la primera derivada es 0 y la segunda derivada es menor a 0. Entonces, en este caso vamos a tener un máximo local en el punto C. Veamos entonces un ejemplo, ahora sí. ¿Y qué nos dice el ejemplo? Pues tenemos una función, la función y igual a x cuarta menos 4x tercera. Nos piden aquí, pues encontrar las concavidades, en cómo está cóncava, cómo está la figura, encontrar los puntos de inflexión si los hay, encontrar los puntos máximos y mínimos locales, y por supuesto, pues esto nos va a permitir poder graficar la curva, ¿no? Ya que conocemos todas las formas, pues comencemos. Primero encontremos los puntos críticos, y pues para encontrar los puntos críticos, lo primero que tenemos que hacer, pues es encontrar la primera derivada, ¿no? Y la segunda derivada. Pues comencemos con la primera derivada, derivando x cuarta, pues nos va a quedar 4x tercera, menos
Este va a bajar aquí, nos queda 12, 4 por 3, 12. Entonces la primera derivada es 4x tercera menos 12x cuadrada. Para encontrar los puntos críticos, pues entonces son los puntos en donde la derivada es 0. ¿Okay? Entonces vamos a resolver esta ecuación. Pues sustituimos lo que obtuvimos anteriormente acá. Podemos factorizar el 4x cuadrada. Noten que este por este nos da este término. Y 4x cuadrada por menos 3 pues nos da menos 2x cuadrada. ¿Por qué lo hicimos así? Porque de esta manera podemos identificar muy fácilmente cuánto vale x. Pasamos el 4 dividiendo, pues se divide al 0, nos va a quedar 0. Y listo, de esta manera, la única manera de que x cuadrada por esto nos dé 0, pues súmale 2, ¿no? O que x valga 0, porque esto ya la multiplicación nos daría 0. O bien, si x no es 0, que x valga 3. Así que 3 menos 3, pues nos da 0. Entonces hemos resuelto de manera rápida una ecuación de grado 3, cuya solución de esto pues va a ser igual, x igual con 0 o x igual con 3. Entonces ya tenemos los puntos críticos de la función. ¿Vale? Falta saber si son máximos, si son mínimos o son puntosilla, ¿no? Podría pasar. Pues vamos a seguir avanzando. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a encontrar los máximos mínimos locales. Pues necesitamos la segunda derivada, eso nos da mucha información también. Entonces al derivar la función, pues vean que es otra vez derivamos esto. Nos va a quedar 4 por 3, 12x cuadrada menos 24, ¿no? Aquí está. Y listo. Bueno, pues vamos a encontrar el primer puntosilla. Es igual, la segunda derivada, pues la igualamos a 0. Entonces esto nos va a quedar, ponemos esto igual con 0. Lo que hicimos hace ratito igual, podemos factorizar un 12x y noten que 2x por x nos da 2x cuadrada. 2x por 2 pues nos da menos 24x. Y lo mismo, ¿no? Pasamos el 12 dividiendo y de esta manera, así como está, pues díganme ustedes cuánto va a valer x para que esto por esto nos dé 0. Pues una, pues que valga 0, ¿no? O la otra, que x valga 2, justo como lo tenemos aquí. Pues listo, ya tenemos los puntos interesantes. Entonces tenemos puntos de inflexión. Tenemos 2, en donde x vale 0 y en donde x vale 2. ¿Vale? Y por supuesto el punto crítico, ¿no? Entonces anteriormente nos había salido 0 como punto crítico, pero ya con la segunda derivada nos salió que es puntosilla. Entonces en 0 es puntosilla, en 2 es puntosilla y C es un punto crítico. ¿Pero qué será? ¿Máximo o mínimo? A ver. Evaluamos el 3 en la segunda derivada. Y recuerden que si la segunda derivada es mayor a 0, es cóncava hacia abajo. Pero si la segunda derivada es menor a 0, es cóncava hacia arriba. Entonces, si nos da positivo esa f' de 3, pues va a ser un punto máximo. Pero si nos da negativo, perdón, si nos da positivo, va a ser un punto mínimo. Y si nos da negativo, va a ser un punto máximo. Veamos, vamos a verificar. Pues sustituimos en esto que está acá, ponemos el 3 aquí, hacemos las operaciones. 12 por 9 menos 24 por 3, 36, pues nos da 108 menos 36, pues eso nos da 32. Entonces nos dio un número positivo para la segunda derivada. Entonces, como es positivo, es cóncavo hacia arriba, lo que significa que en el punto 3 tenemos un mínimo. Así es. Bueno, entonces ya que identificamos ya todo, vamos a formar intervalos, ¿no? Tenemos ahí 3 puntos importantes. Tenemos el punto 0, el punto 2 y el punto 3. Esos lugares son importantes, entonces podemos ahí calcular intervalos. Vamos a acomodarlos. Tenemos 0, 2, 3, ya se va al infinito, ¿no? Nos vamos a armar ahí los intervalos y vamos a ver las concavidades. Por ejemplo, en el intervalo de menos infinito a 0, pues vamos a elegir un punto dentro de ese intervalo para la segunda derivada. Pues nos conviene menos 1. Si sustituimos el menos 1 acá, pues ¿qué nos da? Hagan las cuentas, nos da 36, ¿no? Aquí nos va a quedar positivo 24 y aquí va a quedar 12, entonces 24 más 12, pues 36. Como la segunda derivada es positiva, es un mínimo, pues cóncava hacia arriba. ¿Okay? Segundo intervalo, vámonos de 0 a 2, en donde es un punto de inflexión, ¿no? Porque va a cambiar de concavidad. Entonces de 0 a 2, pues ¿qué nos conviene? Pues usemos el 1, ¿no? Ahí está dentro. Y al sustituirlo, si están de acuerdo conmigo, pues nos queda menos 12. ¿No? Sería 12 menos 24, pues nos queda menos 12. Eso es menor a 0. Y como les habíamos dicho, en la prueba de la segunda derivada, si la segunda derivada es negativa,
¿Qué quiere decir? Que es cóncava hacia abajo. Y como es cóncava hacia abajo, tenemos un máximo. ¿Ok? Bueno, o sea, podríamos tener ahí un punto máximo, ¿no? Pero en este caso, pues es cóncava hacia abajo. Entonces, efectivamente, desde el 0 hasta el 2 es cóncava hacia arriba la función, y cuando nos vamos a acercar hacia el 2 cambia, ¿no? Entonces en el 0 es cóncava hacia abajo. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa ahora en el intervalo de 2 a infinito. Recuerden que de 2 a infinito tenemos un mínimo. Entonces antes del 2 va hacia abajo. Entonces después del 2 esperamos que sea hacia arriba. Ok, ya por eso ya no puse aquí el 3, porque sabemos que es un punto mínimo. Agarramos un punto de ahí. Nos conviene el 3, ¿no? Y ya habíamos calculado, creo que el f de 3, f' de 3 pues nos dio 36, ¿no? Pues esto positivo, pues quiere decir que en el x igual a 3 tenemos un punto mínimo, y por supuesto es cóncava hacia arriba. Pues ya tenemos, ¿no?, cómo se va acomodando la figura. Pues ya podemos armar la gráfica de la función. Pues ¿cómo nos quedaría? Primero ponemos nuestro eje de coordenadas, dibujamos los puntos importantes, el 0, el 2 y el 3. Que para 0, pues esto nos da 0. Para 2 lo sustituimos acá, nos da 16. Y para 3 lo sustituimos acá, pues nos da menos 27, ¿no? Bueno, la primera parte nos dice que es cóncava hacia arriba, hacia abajo y luego hacia arriba, ¿no? Entonces la primera parte es cóncava hacia arriba, entonces debería de hacer algo así. Aquí están los puntos de inflexión. Pues ahí está, hacia arriba. Es punto de inflexión, entonces debe de cambiar y ahora debe de ir para abajo en el siguiente, como acá. Y luego otra vez punto de inflexión, ¿no? Entonces debe de ir otra vez para arriba. Pero aquí ya no hay punto de inflexión, así que es un mínimo, así que debería terminar la función de esta manera. Y veamos, efectivamente. Ya tenemos la gráfica de la función de esta manera.